Hoy os vamos a enseñar lo que llevamos en nuestra maleta cuando vamos a grabar una boda en Nueva York. Por si no lo sabéis, somos José y Aranza, o Aranza y José. Nos dedicamos al sector audiovisual desde hace 13 años. Más o menos. Somos fotógrafos y videógrafos y hoy os vamos a enseñar nuestra maleta, qué llevamos cuando salimos a hacer vídeo, accesorios, cámaras, lentes, todo lo que llevamos fuera y dentro. Y cómo lo llevamos así organizado. Exacto, así que quedaros porque hay cositas interesantes. Empezamos por lo más importante, ¿Por dónde? lo obvio. ¿Qué maleta es esta? ¿Qué maleta? Esta es una de las últimas que hemos adquirido. Es perfecta para todas nuestras necesidades. Es la Think Tank Airport Internacional. Exacto. Hay dos modelos, el internacional y el domestic, el nacional. El nacional es un poco más grande, a mí era la que me gustaba, pero es verdad que luego si tienes que hacer algún viaje fuera de los Estados Unidos, te puede dar algún problemilla, depende de la compañía aérea. Entonces, bueno, decidimos sacrificar un poquito de espacio y quedarnos tranquilos con una medida estándar que nos funcione en distintos destinos. Justo. Vamos a hacer un repaso, no con mucha profundidad, pero sí que os vamos a explicar todo lo que llevamos aquí en la mochila. Lo primero que llevamos en el bolsillo de fuera, ¿qué llevamos? Es un tubo de luz que llevamos a veces sobre cámara o que a veces utilizamos en laterales o que lo ponemos en un pie, depende de lo que necesitemos. No es una luz extremadamente fuerte, ¿No? pero no es como los pequeñines, entonces si buscas un intermedio este va genial y además viene con un pequeño accesorio por si quieres redireccionar la luz o focalizar en el sujeto o en algún producto o algo que quieras sacar. Y es un RGB, con lo cual tiene luces de colores. No es simplemente temperatura de color blanco y cálido, o frío y cálido. Entonces, este es uno de los productos que llevamos en el bolsillo de fuera. Llevamos una bolsita de Sony que lleva pelillo por dentro para proteger algún producto que llevemos o algo frágil. Llevamos muchas cositas de estas de por si acaso, que normalmente al principio no las utilizamos, Sí. pero conforme va pasando el día de una boda, las cosas van yendo como más rápido y hay veces que las cosas no las puedes organizar igual que las tienes al principio y entonces, pues bueno, si tienes pequeñas cosillas para que no se pierdan, no las vas a tirar dentro de la maleta. Pues todo este tipo de bolsitas y demás sirven para eso. Siguiente, ¿qué es esto? Esto es la bolsa o el impermeable para la maleta. ¿Por qué? Porque estamos en Nueva York y en Nueva York hoy te hace sol, mañana te llueve, te nieva, que hace lo que sea. Entonces, esta bolsa hay que llevarla sí o sí siempre para la maleta. Entonces, ya no llevamos nada más Aquí fuera no. verdaderamente fuera, con lo cual lo único que llevamos fuera es... Normalmente esta maleta lleva una funda para llevar un trípode o para llevar agua, pie. para llevar lo que quieras. Y KF Concept nos ha enviado este trípode. Es un trípode que es de fibra de carbono, es un trípode para fotografía, pero nosotros es el trípode que usamos casi siempre para grabar vídeo, no utilizamos los trípodes grandes de vídeo, con lo cual está súper bien porque, uno, nos cabe bastante bien en una maleta de mano. Dos, aquí en esta maleta encaja perfectamente, no pesa, tiene un tamaño bastante bueno, creo que llega de alto sobre los 1,70 más o menos y aguanta perfectamente las cámaras que estamos utilizando. Así que nada, podéis echarle un vistazo, os dejamos el enlace del trípode, os dejamos el enlace de todos los productos que tenemos. Así podéis entrar y cotillear todo lo que llevamos, ver alguna especificación si no la hemos mencionado o si necesitáis algún producto para algún proyecto que vayáis a hacer, pues bueno, ahí mismo lo podéis comprar. Ok, abrimos la maleta abre. del tesoro. Abrimos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Visto así parece un poco una bomba, ¿no? Sí. Para los que vean de nuevas una maleta de trabajo de videografía. Exacto. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos por una esquina o por dónde? Pues no sabría exactamente por dónde empezar porque, como veis, es una maleta bastante grande. Nosotros, aparte de esta maleta, ¿qué llevamos? Solemos llevar una bolsa con pies de luces normalmente y otra mochila también, un poco más pequeña con focos y bueno, alguna cosilla extra, pero aquí iría lo principal. Si tuviéramos que salir corriendo, que nos contratan de allá para allá, oye, tienes un evento que grabar, cerraríamos esto y nos lo llevaríamos tal cual y podríamos hacerlo sin problema. Justo. Vamos a empezar por los bolsillos pequeños y de los bolsillos pequeños vamos a los bolsillos grandes. Primero, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Baterías para el cuerpo. Los días de bodas... Baterías para el cuerpo. Los días de boda son muy largos y bueno, siempre solemos llevar algún snack para poder rápido. Normalmente siempre nos ponen comida y demás, pero hay veces que se hace muy tarde y que te pega el bajón y necesitas echarle algo al cuerpo.
Más cosas. Llevamos una grabadora de zoom, una H6, que normalmente ¿para qué lo utilizamos? Esta la solemos utilizar en ceremonias, o sea, es la grabadora principal. La solemos pinchar en las ceremonias y luego también en los speeches. Y solemos llevar, ahora os la enseñamos, la Zoom 4, que es la de backup. Entonces, La H4 llevamos aquí. normalmente la H6 es la que solemos tener cerca porque es nuestra principal. Exacto. Y ahora os enseñaremos cómo la enganchamos a los trípodes. La tenemos enganchada al trípode que tenga la toma principal. La H4 es la que solemos dejar como backup al DJ y que la conecte a la mesa de mezcla para tener una segunda vía de audio en caso de que algo falle. Exacto. Entonces, estas serían nuestras dos grabadoras principales para todo el evento. Seguimos, ¿qué más? Siguiente, llevamos estos auriculares. Con esto podemos monitorear el audio para ver cómo, bueno, sobre todo para chequear que esté entrando bien, porque a pesar de que puedes ver las líneas de audio como entran en la grabadora, pues bueno, no está de más escuchar si está rompiendo, si no está entrando o cualquier cosa así. Llevamos estos, que son unos Sennheiser, y llevamos otros Sony, que los llevamos en otra mochila, por si acaso, pero normalmente estos son los que utilizamos. Sobre todo siempre chequeamos el sonido de las cosas importantes, como son la ceremonia y luego si hay discursos. Exacto. Siguiente. Cámara. Esta es la cámara de José, así es como viene de base. Lo lleva aquí todo con una caja de small ring, con los enganches y todo, por si necesita llevarlo solo con la cinta, pero bueno. Pero eso ya da para otro vídeo, las posibles configuraciones. ¿Por qué llevamos una jaula o un case? Pues lo llevamos porque es muy importante que esté protegida, lo primero, y lo segundo, al utilizar micro, pues es posible que de llevarla colgada, algún golpe y demás, pues bueno, te puedas cargar la entrada del la micro. entrada de audio. Entonces siempre la llevamos desde el minuto 1 que compramos la cámara. Como podéis ver, está arañada, o sea, está arañada la caja. Muy usada, pero la cámara está perfecta. Entonces, esta sería una de las cámaras principales que llevamos. Es una Sony S3, que no sé si lo hemos dicho, graba 4K, hasta 120 frames por segundo y va perfecta. Seguimos. Tenemos estas dos bolsitas, que aunque parezcan que están hechas polvo, es que están hechas polvo porque las llevamos y las usamos en cada evento. ¿Qué llevan? Llaves de Allen para todo. Llaves de pequeñas, grandes, de cualquier tipo de llave. Llevamos hasta una horquilla aquí. Llevamos hasta una horquilla. Entonces, cada uno de nosotros llevamos una bolsa en el cinturón o Aranza lleva una bolsa colgada. Llevamos esta bolsita por si en algún momento nos hace falta alguna llave y nos hace falta de allá para allá. Ok, seguimos. Ya que estamos con herramientas, vamos a seguir con herramientas. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos otro estuche de llaves de Allen, destornillador, liso, de estrella, por si acaso. Nunca sabes si te va a hacer falta en algo. ¿Y de qué es este estuche? Es un estuche de bicicletas. ¿Por qué lo llevamos? Porque lleva todos los tamaños que nos hacen falta para todo. Para todo. Seguimos con más cosas ¿Qué más va en ese huequito? En el huequito de herramientas. Un destornillador, y diréis, ¿para qué llevas otro destornillador? Pues no sé, es mi destornillador preferido, lo llevo siempre. Mi destornillador favorito. Trapito para limpiar cámaras. De estos solemos llevar varios por todos los lados. En la bolsa que llevo colgada, en el cinturón de José, en la maleta, en el bolsillo. En todo. Sin querer tocar la lente o te roza a alguien y esto tiene que estar limpio. Llevamos una brocha por si tenemos que limpiar alguna cámara o algo en algún momento. Ok. Llevamos un soplador de aire. ¿Por qué? Porque los objetivos se ensucian. Cuando montamos las cámaras pueden entrar motas de polvo. ¿Y qué pasa? Que nosotros normalmente llevamos el equipo bastante limpio. Sabemos que somos cuidadosos, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que somos muy cuidadosos. Hemos visto equipos que son locura, o sea, sucios a más no poder.
O dejar como dejan los objetivos algunos profesionales y los dejan abiertos y dices, madre mía, eso le va a entrar de todo. Entonces, antes de montar la cámara, le pegamos un poco de aire, limpiamos y listo. Ya tenemos este estuchito de aquí, que bueno, está más que usado. Con este sí que limpiamos los sensores y todo. Que llevamos aquí unas espátulas para limpiar el sensor y aparte llevamos aquí una goma de estas que pega las motas de polvo, también para limpiar. ¿Qué es esto? Una navaja. Navaja. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que nos hemos encontrado. ¿Tenéis para cortar algo? ¿Tenéis para cortar tal? Algunas veces llevamos tijeras, pues bueno, llevamos una navaja. Más cosas. Los alicates. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitamos apretar algo de más, cortar algo que esto también corta. Bueno, llevamos de todo. Doblar una percha. Doblar una percha, por ejemplo. Y esto de aquí. Esta cintita adhesiva maravillosa, estas que son un poquito elásticas, creo que se utilizan también para electricidad. Sí. Esto llevamos yo uno en mi bolsa y José suele llevar otro en el cinturón. Sí. Esto yo creo que en casi todas las bodas lo utilizo para algo. O sea, no sabes dónde enganchar un micro extra que te sobra por ponerlo como backup. Cinta al canto y enganchado entre las flores, en un palo, donde sea. Y esta de aquí es una cinta transparente que pega a doble cara. Y además es como una silicona, creo que es de 3M, y es como muy elástica, se pega entre ella también y en más de una ocasión, para darle ahí una vuelta a algo o pegar algo y que no quieras que se vea, viene perfecta. Porque claro, la otra es negra y se ve, pero esta no se ve. Con lo cual, aquí tenemos el huequecito de esta creo que incluso la hemos utilizado alguna vez para hacer que se mantuviese algún anillo recto. Anillo, sí, le coges un trocito chiquitín, lo pegas en la base y ni se mueve. Y el anillo encima y ni se mueve. Seguimos. ¿Esos bolsillitos ya están? Ok, seguimos con... Lánzame cosas. El bolsillito de hierros. Vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es un soporte que lleva para poner justo sobre la cámara. Normalmente, si esta es la cámara de José, le falta aquí el objetivo, lo pondríamos aquí encima y aquí pues suele llevar encima un foco, por ejemplo. En alguna ocasión hemos puesto una grabadora, se la ha llevado encima, aunque no es lo habitual. Pero bueno, aquí puedes enganchar varias cosillas. Os dejamos en la descripción, como os hemos dicho al principio, os vamos a dejar el enlace de todas las cositas que os estamos enseñando para que podáis ver los nombres exactos y ver los modelos por si os interesa o por si os puede solucionar la papeleta en algo, que podáis localizarlo enseguida. ¿Qué más cosas tienes en ese bolsillo, José? Dame más cosas. Esto, que es súper interesante. A ver, de esos llevamos además un par. Vale, esta pinza de aquí de cangrejo, esta la utilizamos para poner aquí la grabadora, la que teníamos, las que os hemos enseñado, y con esta pinza la podemos enganchar o bien, justo tenemos dos distintas. Esta es la última que compramos, estaba genial. Compramos esa porque es un poco más grande que esta y engancha. Abre un pelín más, puede enganchar como en palos más gordos. Entonces, esto lo solemos utilizar a lo mejor en las ceremonias, cuando por ejemplo ponemos la grabadora, por no dejarla, por ejemplo la que dejas en el DJ, por no dejarla ahí tirada con el cable enganchado a la mesa de mezclas, pues a lo mejor la enganchamos al panel que tienen delante, o si tienen algún hierro del altavoz, lo enganchamos ahí y se queda mejor colocadita. Pensar también que el fotógrafo puede estar haciendo fotos o nosotros haciendo vídeo por ahí cerca y no es lo mismo que se vea las cosas por ahí tiradas que verlas curiosas, y aparte que también te salva de que te la tiren, de que se caiga y demás. Exacto. También la utilizamos para engancharla al trípode. Si utilizamos, por ejemplo, una cámara grabando los speeches fija sobre el trípode y metemos la grabadora en una pata del trípode, pues siempre viene muy bien porque mientras controlas el encuadre de lo que estás grabando, pues puedes controlar el sonido que lo tienes aquí. No, pero y esto es un salvador porque imagínate en una iglesia donde no puedes conectar en ningún sitio, ya sabéis que los altavoces en iglesia hay veces o que están muy altos y no se pueden colocar nada, pues esta pinza engancha en un trozo de pared, engancha en un banco de la iglesia, engancha en cualquier sitio y funcionan y aguantan muchísimo peso. Si no me equivoco, incluso, no sé cuál de ellos, imagino que este, lo hemos utilizado y hemos enganchado una cámara. Exacto, justo, aguantan mucho peso incluso. Sitios donde no puedas meter un trípode porque se ve o porque no se puede poner, porque el espacio es reducido y no... En St. Patrick's creo que la pusimos una vez y esto
enganchas a lo mejor a un murete, a un pollete de una ventana o de... Y aguanta perfectamente. Aquí la cámara y... Ya tenemos también este, que es igual que el otro, lo único es, bueno, más pequeño y lo mismo. Esto es lo que le ponemos a la grabadora, que es el micrófono de la grabadora, ¿vale? A la H6, es el que le metemos a la H6, aquí. Esto va tal que así. Y ese sería el micrófono de la grabadora. Llevamos una GoPro. ¿Por qué llevamos una GoPro? Por si acaso. Llevamos una GoPro porque no la solemos utilizar, la verdad es que en muy pocas ocasiones la utilizamos. Pero cuando hay algo así, no sé, medio divertido, queremos grabar algún plano para nosotros también y demás, la ponemos encima de la cámara, bueno, y funciona bien. Llevamos estos focos de Aputure, que son los MC, son de colores. Más chiquititos que el otro. Haceros cuenta de que estos dos pueden ser equivalentes al otro grande que os hemos enseñado de tubo. Al MT Pro. ¿Para qué utilizamos esto? Encima de cámara. ¿Dónde lo utilizamos? ¿En fiesta? Una cosa que nos hemos dicho, y es bastante importante, de estos focos y del anterior también, es que llevan imanes. Entonces, en muchas ocasiones, si necesitamos un extra de luz, por ejemplo, una ceremonia que se queda muy tenue o lo que sea, si tiene como tipo techito así en la ceremonia, lo enganchamos así a un lateral y te ilumina bastante. Exacto. Esto lo utilizamos, pues bueno, pues cuando falta luz. Normalmente en ceremonias no suele faltarnos luz, pero en fiestas siempre llega un momento donde lo colocamos encima, Sí. o si estamos en zonas de cóctel que son muy oscuras, o cuando hemos hecho alguna boda o evento en algún club social, suele estar todo bastante más tenue, tienen menos luz natural y demás, pues van bastante bien. Son muy discretitos, los puedes poner encima de la cámara súper fácil y los puedes ir regulando bien del móvil o bien desde aquí para darle más o menos calidez a la luz y también más o menos potencia. Exacto. Desde la aplicación puedes manejar estos y el tubo grande. Ok, seguimos. Next. Aquí podéis ver cuáles son nuestros cuerpos. Utilizamos 4 cuerpos. Este de aquí no lo contéis porque es un cuerpo de Fuji medio formato que utilizamos para fotografía, pero aquí iría el cuerpo que está puesto aquí en la cámara y que nos está grabando. Llevamos la 7S3 de Sony, llevamos la 7.4 de Sony también, la 7.4, que sería nuestro cuerpo de backup, que utilizaríamos en ceremonias, speeches, en los discursos, o en algún momento así muy secundario, ¿ok? Y tendríamos este cuerpo de aquí también, que es una R5, que utilizamos también para eso y para fotografía. Este es nuestro cuerpo principal, junto con el de Fuji, para fotografía. Donde va la Fuji, que va la cámara que nos está grabando ahora mismo, es la cámara que solemos utilizar para llevar en el gimbal. Exacto. Entonces, estos serían nuestros 4 huecos para los cuerpos de las cámaras. Ok, seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos micrófono. Este es el micro principal que lleva José sobre su cámara. Este es el modelo que compramos nuevo, teníamos otro anterior que llevaba pilas y el cable iba integrado, se fastidió el cable. Exacto. Y una vez se te fastidia el cable, micro a la basura. Y este, si no me equivoco, es el Rode VideoMic Pro Plus, creo, no estoy seguro. Mirarlo en descripciones, que Exacto. como os he dicho antes, ahí va a estar seguro clavado el que es. No lleva pila, esto va conectado directamente a la cámara. Exacto. Y súper importante para nosotros siempre llevar el cortaviento o el gatito. El gato muerto, para tanto en este como en este, incluso si utilizamos algún micro inalámbrico y no va con micro de solapa, siempre utilizamos el gatito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Pues estos son nuestros micrófonos para comunicarnos Arantza y yo en las bodas. Utilizamos unos walkie-talkies, estos son unos modelos de Mildan y hemos tenido, ¿cuántos hemos tenido? Hemos tenido un montón y descubrimos hace no mucho que, y no lo pone en las instrucciones, pero descubrimos que hay unos modelos que son para exterior y otros específicos que son para interiores. Hemos tenido los de exterior que pensábamos que eran como mejores, pero no, amigos, estos son los que mejor nos han ido. Sí, puedes hablar, no sé, cuando los compramos era como, puedes hablar desde una planta hasta 14 plantas más arriba,
no se corta si vas en un ascensor. Bueno, algunas veces sí que ha fallado, pero bueno, o sea, hay que tener en cuenta que... Realmente, sobre todo en las bodas, lo que nos sucede es que al final hay mucho ruido externo y tampoco puedes estar como con una cancelación de ruido porque tienes que estar pendiente de lo que pasa a tu alrededor. La gente te habla, estás en un entorno social y tienes que un poco mezclarte con lo que está sucediendo. Entonces, hay muchas veces que, aunque te estén hablando por el pinganillo, quizá no entiendes exactamente lo que te están diciendo porque hay mucho ruido también fuera, Sí. hay mucha gente hablando, hay mucha música, pero sinceramente hay veces que solo necesitamos como un sonido en el oído y yo ya busco con la vista a José o José me busca a mí y es como, vale, me está hablando y ya mirándonos sabemos más o menos Sí, qué es lo que, o más, necesito esto o aquello. más que mantener una conversación es para... Dile al fotógrafo que se quite, necesito tal, cubre a la Me novia, sale el cubre a tal, fotógrafo o sea, o necesito esto, una hazlo. batería. Sí, o cualquier cosa así. Vale, ¿qué tenemos en este bolsillo de aquí? ¿Qué tenemos en este bolsillo? En este bolsillo tenemos el 70-200-28 de Sony. Hay un poco escondido, ¿eh? Sí, está escondidito, pero este objetivo, ¿para qué lo utilizamos, este objetivo? Esta maravilla la utilizamos para, sobre todo, las ceremonias, para nuestra cámara de backup, para la que tenemos la R5, la que ponemos en un trípode bastante lejos para que no nos moleste a nadie, y con esto conseguimos un primer plano de la novia, del novio, o un plano central de ellos para asegurar y poder luego editar y tener ese como tercer ángulo. Y luego también para los discursos. En los discursos también, como lo suelen hacer en medio de toda la gente, en la recepción o a veces, pues por no quedarnos en medio, pues te puedes alejar bastante más, no molestar y tienes un plano fijo de la persona que está hablando si no decide ponerse a moverse por la sala y darte la espalda. Y es el objetivo que utilizamos de tele para fotografía. O sea que, súper bien. Tenemos otro. Este de aquí. ¿Cuál es este de aquí? Este es el F4, este es el antiguo. Con este también hacemos lo mismo. Si tenemos, dependiendo de cuántas cámaras de backup pongamos, a lo mejor una ceremonia, pues podemos poner una por la trasera desde cada ángulo, una enfocando a la novia, otra enfocando al novio. Sí. Depende de la boda, depende de si con una pillamos dos, si nos movemos, si lo que sea, pues usamos una o usamos dos. Y en los discursos normalmente este ya no lo usamos porque con una cámara, como es solo una persona la que está hablando, nos sobra. A no ser que vayamos a tomar varios puntos diferentes de vista, no. Porque hay que tener en cuenta que está la cámara de lanza, está mi cámara, está la cámara con el trípode y, claro, poner una cuarta cámara ya sería demasiado. Pero bueno, para ceremonias sí que lo usamos normalmente. O sea que, bueno, aquí tenemos otro objetivo. Fijaros cómo es de profunda la mochila o la maleta, que entra todo en el objetivo. Va perfecto. Tarjetero. Esto es importantísimo. Esto lo llevamos así muy a la ligera ahora ahí, pero esto, una vez que lo sacamos en el día de la boda para guardar tarjetas que hemos grabado, esto va con nosotros pegadito, vaya a ser que se pierda. Exacto. Sí, aunque no solemos cambiar tarjetas porque nuestras tarjetas son de 256, todas. Grabamos copiando en doble tarjeta, con lo cual, si pasara cualquier cosa y se fastidia una tarjeta, tendríamos la copia del otro. Aún así, lo que haríamos sería quitar las dos y poner otro juego nuevo. Y aquí llevamos, no sé decirte, pero podemos llevar 5 juegos más de tarjetas de 256 fácil por si pasa algo. Alguna extra también para las grabadoras, Sí. o si necesitas para el dron, para cualquier otra cosilla. Más cosas, ¿qué tenemos aquí? Toma Esto está bastante machacado, pero tenemos... Esta vamos a tener que comprar otra, pero esta es maravillosa. Esta recuerdo que la compramos en su momento para cuando empezamos a correr, porque queríamos algo pequeñito para llevar encima y por si se nos quedaba el móvil sin batería o la GoPro o algo, y al final la hemos acabado usando para bodas. Lleva por los dos, es una batería portátil, lleva tanto USB-C como Lightning y encima es MagSafe, es de estas que se pega. Más cosas, más cosas. Llevamos mi Empuñadura. empuñadura de la parte superior de la cámara. Aquí me engancho foco, me puedo enganchar la GoPro, me puedo enganchar cualquier cosa. Me sirve para llevar la cámara así sujeta con la mano y mucho más fácil de llevar. ¿Qué tenemos más aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Parece una tontería, pero al final una boda te echas bastantes horas así al lomo y tener la posibilidad de coger la cámara por un lateral, por la empuñadura o de aquí o ir cambiando también te ayuda bastante. ¿Qué tenemos? Tenemos las zapatas De los zooms. de los zooms. Las tenemos ya directamente puestas con la zapata de Manfrotto. Utilizamos rótulas de Manfrotto normalmente, o en el caso de este trípode, pues utilizamos su zapata.
pero ya las llevamos puestas, las llevamos ya, tenemos varias para no tener que estar Para que sea cambiando rápido. tal. Y esto sería lo que llevaremos en este bolsillo, con lo cual aquí es todo, sujeciones, agarres para los objetivos y demás, y el tarjetero. ¿Qué más? Siguiente bolsillo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, dejamos esto por aquí y aquí ¿qué tenemos? Tenemos cosas tuyas. Cosas mías. ¿Qué llevamos en estas bolsitas de Aputure? Estas son las bolsas de los focos, pero me van genial para llevar los Rodes, los micrófonos. Llevo aquí dos juegos de micrófonos. Los llevamos etiquetados también para distinguir cuáles son los juegos. Y tenemos pues, un receptor y dos emisores por cada juego. ¿Por qué los llevo yo? Van aquí en la mochila para cuando nos vamos, pero luego me los suelo meter en la bolsa que llevo colgando. ¿Por qué? Porque suelo ser yo la que microfonea a toda la gente para la ceremonia, para los discursos y demás. Entonces llevo esta con... Que son estos son los Wireless Go 2. Y también llevamos por aquí detrás, a ver... Tenemos 3 juegos, estos 2 más el que llevamos puesto ahora mismo y que está grabando en la cámara. Aquí llevaría solo lo que son los micros, los aparatitos, y luego en otra bolsita como esta, ¿Qué llevamos en otra bolsita? en la otra, que también la suelo llevar encima, es donde llevamos todos los lavaliers, bien cada uno separadito, también los preparamos como veis todos antes de la boda, para que luego no se nos mezclen. ¿Cuánto tenemos? Tenemos por lo menos 5 o 6. Van 6, llevamos uno blanquito también. Rara vez microfoneamos a la novia, pero en alguna ocasión hemos tenido que hacerlo y el cable blanco es bastante más discreto, aunque va por dentro, pero bueno, por si lleva alguna transparencia o algo, pues no se ve un cable negro. Aquí en la parte de atrás llevamos también una bolsita con pinzas, pompones para engancharle al micro, la pincita aquí de solapa para pinzársela a quien tengas que microfonear, con el pompón para ponérselo encima, para que no haya ningún roce, por si hace un poquito de viento. Y luego también utilizamos mucho esto, los Invisilab. Le ponemos detrás una cinta 3M para poder pegarlo por la parte de dentro y así el micro lo llevan dentro, no queda feo y no estropeas el outfit de nadie. Y el micro va enganchadito por aquí dentro de esto transparente y esto le quitarías la pegatinita de aquí detrás y harías así, pim. El cable lo pasarías por dentro. Y nadie lo ve. Y esto va enganchado al rodeo que os he enseñado antes y esto lo pinzaríamos pues en dentro de la chaqueta o dentro del vestido, en cualquier lado. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos aquí 2 trapitos de publicidad, de cosas para limpiar lentes, que no falten. Y aquí tenemos una lente más, tenemos el 20mm 1.8, que lo utilizamos para fiestas, en situaciones donde hay muy poca luz. Esto ya lo explicamos en el vídeo que, bueno, lo Podéis podemos dejar enlazado. Podéis ver el vídeo de las lentes que utilizamos. Pero bueno, llevamos el 20mm. Aquí en este bolsillo llevaríamos también el 24-50 que está puesto ahora mismo en la cámara. Ok, guardamos las bolsitas. Ahí tienes que sacar aquel todavía. Ah, es verdad. Este micro, ¿de quién es este micro? Este micro Este normalmente... micro más chiquitín es el mío. Normalmente, si tenemos que tirar de micrófono, suele ser José el principal. Si vemos que ha fallado algo o lo que sea, se acerca a José, direcciona con su micro y agarramos audio de ahí. Yo llevo otro siempre, obviamente, por si acaso. Sonido ambiente, pero bueno, en alguna que otra situación nos ha salvado un poco el culo. Sí, porque las cámaras, vale, no pillan mal sonido, pero si llevas un micrófono encima de cámara, mejor que mejor. Y este, pequeño, no pesa nada y el gimbal lo aguanta perfectamente, no te molesta para nada. Ok, siguiente bolsillo, llevamos el 24-70 de Sony 2.8. Este es el que llevo yo 100% durante todo el trabajo. Sea el trabajo que sea, normalmente es el que llevo yo puesto. Ok, seguimos. Parasol del 24-70, que lo llevamos aquí en este bolsillo. Y aquí tenemos el siguiente objetivo, que es un 50-1.2, también de Sony. Lo utilizamos para creativos, para los preparativos, para la sesión de pareja, pero lo podéis ver en el vídeo que subimos hace poco de lentes que utilizamos. ¿Qué más cositas? Ya no tenemos más cositas, ¿no? Ya no tenemos va por nada, ahí ¿no? encima. Metemos esto aquí, Micro, metemos cable. este micrófono aquí, este cable y ya no tendríamos nada más que llevar aquí en esta maleta, porque normalmente llevábamos la batería del gimbal y alguna parte del gimbal, pero bueno, como ahora estamos cambiando al 4 mini nuevo, pues bueno, estamos haciéndole ahí su hueco, a ver dónde lo metemos.
Pero básicamente esto sería lo que llevamos en nuestra maleta de bodas. De bodas y yo creo que de cualquier otro trabajo, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que depende del trabajo, pues llevas menos cosas. Si Sí. llevas menos, usamos la mochila más pequeña. Bueno, pero básicamente sería esto. Exacto. Entonces, tenemos otra maleta donde tenemos iluminación, baterías, accesorios, porque claro, diréis, ¿dónde están las baterías de las cámaras? Pues las baterías de las cámaras las tenemos en otras mochilas más pequeñas que llevamos encima, porque Es lo que llevamos encima durante el trabajo. Si te falta 100%. una batería, no te da tiempo a Exacto. ir a la mochila a buscar nada. La batería tienes que hacer así, entonces rápido. os podemos enseñar en otro vídeo, si este os gusta y os parece interesante, os podemos enseñar en otro vídeo qué llevamos en la otra mochila y cables, que no hemos enseñado tampoco ningún cable. Uf, madre mía, Esta cables no es- también tenemos. Esta no es la maleta de cables, ni de cargadores, ni demás. Entonces, bueno, podría ser interesante hacer otro vídeo. Si os interesa, decirnos y seguimos enseñando más maletas. Esta es la mochila principal que llevaríamos. Sin esta mochila no podríamos grabar ningún evento. Así que si tenemos que salir corriendo y pitando, como he dicho antes, sería esta mochila. ¿Tú te imaginas Cerrar, que dejamos la maleta? irte a un evento y decir, "Ah, se me ha olvidado la maleta". Uno de los motivos por que llevamos las baterías separadas de las maletas, las llevamos siempre encima, es porque no pueden quedarse las baterías. Imaginaros que te vas y no llevas tarjetas ni baterías. Bueno, una de las normas que siempre tenemos antes de cualquier evento es batería siempre en cámara, tarjeta siempre en cámara y no se sale si no están las baterías y las tarjetas metidas. Luego aparte nosotros llevamos nuestras baterías, que ¿cuántas baterías podemos tener? Hay como 20, yo creo. Por ahí más o menos, ya estaría. Decidnos en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Y si queréis más, tenemos para aburrir. Si queréis más, como os hemos dicho al principio, tenéis todos los enlaces de todo lo que usamos en la descripción. Echadle un vistazo también al nuevo trípode y ya estaría. Nos vemos Nos vemos en el siguiente. vídeo. Chao. Just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance.